Ahí está. ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, muy bien. Con la tecnología yo soy medio viejo, ¿no? Porque cuando éramos jóvenes ni teléfono teníamos, ¿no? Y así que andábamos a los gritos. Yo me acuerdo que mis padres siempre viajaron, ¿no? Y viajamos sin teléfono, ¿no? Y hoy no nos movemos de afuera de casa si no llevamos el celular, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Bueno, con el tema de hoy, ustedes saben, no sé si se dan cuenta a veces que a mí me gusta y aprender mucho de los profetas, de los reyes. La otra vez cuando estuve con ustedes hablé de Job, ¿no? Y no hablé sobre el sufrimiento de Job, sino del todo lo que pasó, sino de la integridad de Job. Algo que me ayudó a mí a vivir en esta vida, ¿no? De vivir una integridad para Dios. Y en este tiempo que vimos nosotros por noticias, ¿no? Lo que fue Israel con Franja de Gaza, nos vinieron a preguntar muchos, o muchos eran preguntar qué pasaría, por qué está pasando esto, ¿no? Y entonces me puse a estudiar un poco de los reyes de Israel y de Judá, ¿no? Porque ahí estaba dividido Israel y Judá. Entonces veía ahí algo para poder en práctica en mi vida. Entonces hice un mensaje que lo quiero compartir con ustedes también en esta noche, ¿no? Porque tenemos que vivir vidas como Él quiere que vivamos, no como nosotros. Y hay veces vemos que acontecen cosas en este mundo porque vivimos como queremos nosotros, no como quiere Dios. Entonces ahí vamos a ir a Segunda Crónica y le pido que después lo lean en sus casas. Yo voy a picotear algunos versículos, ¿no? Para no hacerlo largo. El capítulo de Segunda Crónica, capítulo 17 y 18, ténganlo ahí a mano ustedes porque vamos a ver algunos versículos de ahí. Vamos a ver un gran error de Josafat. Ahí es el que vamos a hablar hoy del rey Josafat, ¿no? Y entonces alguno va a pensar, y a ver, le vas a empezar a dar a Josafat. No es mi intención, sino es sacar una enseñanza para cada uno de nosotros, como yo la saqué, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y hay veces en nuestros errores que cometemos a diario, ¿no? Y en toda nuestra vida, uno va reflexionando por qué los comete. Pero hay gente que fue sorprendida fuera del lugar de ellos, ¿no? Y ellos dicen que son buenas personas y que simplemente hicieron decisiones pobres, ¿no? Y uno empieza a analizar y va a ver que no es así. Pero también las personas empiezan a buscar cómo vivir, qué tomar, cómo tomar decisiones. Y hay veces hay libros, seminarios, que te dicen cómo tomar buenas decisiones, cómo evitarlas a esas y que entonces vienen algunas enseñanzas. Hay empresas que a los empleados se les puede enseñar a ser personas íntegras. ¿Medio, no? A los solteros a veces nosotros les enseñamos cómo elegir la pareja correcta. Y a los adictos en alimentos, en comidas, a elegir comida saludable. Que a veces también, ¿no? Es medio... Y entonces podemos ver que el mundo tiene un montón de enseñanzas sobre eso. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que la mayoría de las personas hacen malas decisiones porque rechazan la verdadera sabiduría, la que viene de Dios. Y ahí está el asunto. Esto es lo más que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Que a veces nosotros no tomamos buenas decisiones porque no respetamos o no vemos lo que Dios nos está enseñando por medio de la palabra.
El Salmo 111, 10. El Salmo 111, 10 dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Algo para poner en mente, ¿no? Algo para poner en práctica. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y de ahí pasamos a Eclesiastés. Eclesiastés 2:26 dice, al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Yo siempre le digo a los hermanos, y después por ahí lo vuelvo a repetir, ¿no? Esto es medio de repetir las cosas. Me gusta repetirlas para que entendamos, ¿no? Es que si yo honro a Dios, Dios me va a honrar a mí. Si yo honro a Dios en todo, Dios me va a honrar a mí. Ahí también podemos ver en Santiago, pasando al Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, versículo 5, dice así, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En este versículo que es tan lindo y muchas veces lo repetimos, ¿no? A veces no lo hacemos, no lo cumplimos. ¿Por qué? Porque empezamos a pedir sabiduría a todos, ¿no? En vez de orar a Dios por la vida, cómo tengo que caminar en esta vida. Porque algunos dicen, ¿no? Que conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas y que sabiduría es la habilidad para armarlas de nuevo. ¿Mm? Si uno se deja, a veces puede ser entendible o no, pero lo que dice la palabra es otra. Aquí vemos sobre lo que el Señor nos manda hacer a cada uno de nosotros. Josafat fue un buen rey, sí, claro que fue un buen rey. Un buen rey en su carácter, en sus caminos, en su corazón. Y allí estaba Israel y Judá, un reino dividido. Pero fíjense en esto, los reyes de Israel, todos malos, y los de Judá, de 20 reyes, 12 malos y 8 buenos. Es para tener en cuenta, ¿no? Y dice que Josafat gobernó 25 años, esto está en el capítulo 17 de Segunda Crónica. Amó al Señor, pero sin embargo, 3 compromisos costosos hizo. 3 cosas hizo que le costó muchísimo. Esas decisiones que tomó fueron terribles. Le costaron caro a él y a su reino, y casi pierde su vida. Así que es para tener en cuenta en cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver en los detalles en cuál Josafat pensó mal, no lo hizo bien y tuvo sus decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones en nuestra vida? Yo miles, ¿no? Y algunas he metido la pata. ¿Por qué? Por apresurado o por ver de parte mía que parecía que era buena, pero las decisiones no eran buenas. Entonces tenemos que tener en cuenta, vamos a ver estos 3 compromisos, estas 3 decisiones que tomó Josafat y que le costaron cara. El primero que hizo un compromiso fue de bodas. Allí capítulo 18, versículo 1, dice así, tenía pues Josafat riquezas y glorias en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Él era un hombre próspero, poderoso.
Su ejército dice que tenía 1.160.000 soldados. Después lean en sus casas, lo van a ver cómo estaba este hombre tan próspero en esto. Pero hizo algo que no se tenía que hacer. Ustedes conocen, y vamos a ver un punto de esto, ¿quién era Acab? Acab era el esposo de Jezabel. Y Acab tenía todos esos profetas. Y Acab tenía todos los Baales. Y Acab era aquel hombre que estaba en contra de Dios. Y Josafat, ¿qué hizo? Entregó a su hijo a que se casara con Atalía, la hija de Acab. Es algo que podemos ver que es algo contrario a la palabra de Dios. Un compromiso tremendo, porque él le venía bien, Josafat venía bien, él venía guiando al pueblo, intentó guiar al pueblo, dice en el versículo 7 y 8 y 9 del 17, a un pueblo de adoración, envió sacerdotes a las ciudades para enseñar la ley de Dios. En el capítulo 19, versículo 5, puso jueces para que enseñaran también la ley de Dios y todo el pueblo pudiera honrar a Dios. Pero ahí hubo un momento de una mala decisión, ¿no? Una mala decisión. Después de este legajo tan hermoso que tenía, él estaba caminando en dos caminos. Hay un corito, ¿no? Que me acordaba ahora, que habla de dos caminos, ¿no? Y cuántas veces hemos, por nuestras malas decisiones, hemos caminado por los dos caminos. Y aquí tenemos a Josafat. Trató de ir por los dos caminos al mismo tiempo. Tenía al pueblo enseñándole que tenían que adorar a Dios y él hace algo con Acab, una alianza, puso un lazo, hizo una alianza militar con Acab. Y vemos ahí el gran error. ¿Por qué? Quizás o viendo lo que Josafat pensaba, es que él estaba queriendo fortalecer la paz que podía lograr con Israel. Judá con Israel. Y fue buscando esto entre esos dos reinos, ¿no? Y habrá pensado Josafat, esta es mi palabra, ¿no? Ha pensado Josafat, si acá acaso a mi hijo con la hija de Acab, vamos a tener paz y tranquilidad, porque somos consuegros, ¿no? Entonces, ahí era un gran error de Josafat. ¿Por qué? Porque Acab era el más perverso que había en ese tiempo. Si ustedes empiezan a leer, se acuerdan con Elías, ¿no? Y lo que hizo, y cómo mató tantos profetas de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo podías Josafat hacer una unión de esta manera? Entonces, es lo primero que le está costando ahí a Josafat, ¿no? Él confió en la sabiduría del mundo, en lugar la de Dios. Y yo no te puedo decir que sí, no lo hacemos, que sí que lo hacemos, a veces. Nos confiamos más en lo que el mundo a veces dice que confiarle a Dios en nuestra vida, ¿no? O lo que Dios dice para nuestra vida. Y fíjense lo que pasó con Atalía, ¿no? Atalía después, si lo leen en sus casas, léanlo tranquilo, allí Atalía usurpó el reino y mató a todos los herederos de Josafat, y vemos toda esa maldad. ¿Y por qué? Por un
error, por un error. Un error que lo podía no haberlo hecho, ¿no? Si confiaba en Dios. Unas preguntas para hacernos cada uno de nosotros. Unas preguntas. ¿Estás amando con el mundo? ¿Cómo estás andando? ¿Estás amando las cosas de este mundo? ¿Estás andando con el mundo a la vez con Dios? Y no sé, ustedes quizás por ahí en los lugares de ahí en el campo, a veces no es más difícil ver personas creyentes de otras iglesias o de otros conocidos, ¿no? Pero a mí me ha pasado acá en Buenos Aires, uno tiene más posibilidades, ¿no? Te puede encontrar en la calle, en la verdulería, en cualquier lugar, con otras personas. Y quizás vos estás ahí en la cola y adelante tuyo, un poco más adelante, hay un cristiano, ¿no? Y vos sabés que y esa persona comete algún error grave, ¿no? Y ese es que ama a las cosas del mundo más que las de Dios, ¿no? El Señor nos manda cosas para hacer en nuestra vida. Fíjense en 2 de Corintios, vamos a ir ahí a 2 de Corintios 6:14. Dice 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ahí tenemos algo, el apóstol Pablo está ahí escribiendo esto, que tantas veces los que dirigimos iglesia lo hemos sentado a los chicos o a las chicas y le hemos dicho, ¿no? Antes de que tengan cuidado con eso. Pero hay veces nosotros mismos tenemos que tener cuidado, ¿eh? Cómo estamos andando en este mundo y con quién hacemos trato, ¿eh? Dios quiere que tengamos compañerismo y comunión entre los hermanos y entre los pueblos. Fíjense, ustedes se acuerdan también de cuántos mandamientos Dios le dio al pueblo de Israel de no unirse con otros pueblos. Y cuando se unían con otros pueblos, ¿qué pasaba? Perdían. ¿Se acuerdan la vida de Sansón? Sansón le dice a su padre y a su madre, dice, hagan arreglo con aquella mujer. Y el padre y la mujer le dicen, no, pero no es del pueblo de Dios. Ah, no me importa, a mí me gusta, ¿no? Y a veces pasa eso en nosotros, ¿no? Por ahí nos gustan ciertas cosas, o sociedades, o hacer algún plan con alguien, entonces tenemos que tener cuidado con lo que Dios quiere para nosotros. Ahí en el Proverbio 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, para pensar, ¿no? Es para pensar, ¿cómo voy a andar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué amistad tenemos? ¿Qué alianza? A veces yo le hablo a los jóvenes, ¿no? Y también le hablo a los grandes. Es que nosotros decimos, yo tengo un amigo, este es mi amigo. Bueno, digo, es un conocido, porque amigos tenemos que tener aquellos que piensan lo mismo que nosotros y hacen lo mismo que nosotros. El otro es un conocido, porque cuando le quiero hablar de algo de Dios, quizás me va a refutar
o quizás no me va a escuchar, o quizás se va a reír. Entonces yo tengo que ver quién es mi amigo y cómo andar, con quién hago alianza, con quiénes me comprometo. ¿Mm? Y eso me va a ayudar muchísimo a tomar buenas decisiones. Buenas decisiones. Yo me acuerdo hace muchos años, yo con el asunto del taller del mecánico, y venían muchos a decirme, pero Abel, yo tengo un lugar más grande, pero Abel, yo te puedo dar esto y bueno, nos ponemos a trabajar los dos juntos. No, decía yo, prefiero morirme de hambre antes de tener una sociedad que Dios no quiere, ¿no? Y eso es muy bueno, porque a veces uno ve el progreso del otro, ¿no? Y entonces dice, sería lindo, me voy con este y por ahí puedo progresar también. Y no es así. Lo que tenemos que ver es lo que Dios quiere. Eso es lo importante, lo que Dios quiere. El segundo compromiso que hizo Josafat fue el compromiso de una batalla. Ahí lo vemos en el capítulo 18, del 1 al 3, y vemos cómo fue haciendo allá, y dice el versículo 2, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas, bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galaad. Y dijo a Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. El segundo compromiso que él hace, Josafat no solo se enredó primero en ser el presentarle al hijo a la hija de Acab, ¿no? Y hacer parentesco, sino que acá se enredó en los asuntos de Acab contra Siria, porque a Siria estaba atacando a Israel, no a Judá. Y Josafat le presenta allí. Pero hay un detalle que tenemos que ver nosotros, los hijos de Dios, aquí en este punto. Él le dice, Josafat le dice acá, yo soy como tú. Ah, amigo, ¿no? Qué mal, porque no era así, ¿no? Para poder entrar en eso le dice, yo soy como tú. Y mi pueblo, como tu pueblo. No, porque el pueblo era el pueblo de Dios, que tenía que honrar a Dios, no a Baales. Y no solo eso, en Reyes, está en Reyes 22:4, dice, y mis caballos, como tus caballos. Mi pueblo se comparó con el pueblo de Israel, de Acab. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo fue aquel compromiso de batalla para Josafat? Entonces viene nuestra vida. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo yo soy igual que el otro que no tiene a Cristo? Tenemos que tener cuidado con lo que a veces estamos comparándonos, ¿no? O haciendo. Tenemos que tener cuidado. Ahí acá, Josafat nos enseña algo muy bueno. Yo no digo que uno no tenga, puede hablar con las personas sin conversar. Recién vimos el videito y la canción, ¿no? De que tenemos que ir a predicar. Sí que tenemos que ir a predicar. Pero no podemos hacer lo que ellos hacían y no podemos pensar lo que ellos piensan. Sino nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere, y lo que nosotros podemos hacer por el otro es predicarle la salvación. Pero ahí, fíjense, él dice, yo soy como tú. Se rebajó tremendamente, ¿no? En una palabra media fea, ¿no? Para pronunciarla, ¿no?
se puso muy abajo Josafat, siendo que él venía bien y haciendo las cosas. Entonces, vemos ahí, tenemos que tener cuidado con esto. Pero en el acontecimiento de aquí, Josafat, ahí no le entraba bien las cosas, ya empezó a pensar cómo íbamos a hacer si no consultamos a Dios primeramente, ¿no? Entonces ahí Josafat pide que algún profeta, si hay algún profeta, para que le diga qué hacer, seguir a la batalla con los asirios. Entonces, acá, ¿qué dice? Acá hay 400 profetas. Como para decir, bueno, tenemos 400 personas que nos van a decir si vamos a ganar o no vamos a ganar. Y allí estaba. Este hombre acá preparó los 400 profetas, él ya los tenía él preparados para esto. Pero Josafat dice, no queda otro. No hay alguien. Ahí el versículo 6 del capítulo 18 dice, pero Josafat dijo, ¿no hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo te aborrezco. Pongan el dedo ahí. Este era un profeta de Dios. El rey lo aborrecía. Yo no sé, yo pensaba, ¿no? Yo me hubiese dado la vuelta y me hubiese ido. A mí me ha pasado, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Me he encontrado una vez hace mucho, ahí, no voy a decir el pueblo para que no piense, porque es cerca de ustedes, en un casamiento, ¿no? Y en este casamiento, y bueno, alguno va a predicar, ¿no? Hay un montón de inconversos acá, y hay para, qué lindo para predicar. Alguno se va a levantar, pero no, pero nadie. Entonces me acerco a los que dirigían la iglesia, le digo, che, nadie va a predicar, vamos a predicar nosotros. No, dice, no nos podemos meter porque los novios dirigieron todo. Bueno, vamos a respetar a los novios. Pero se mandó un bailongo de loco y era impresionante. Entonces me acerco a los ancianos de la iglesia, le digo, mira, yo me voy a ir, hermano, no puedo estar acá, esto es tremendo, esto estamos caminando en dos caminos, yo no me acordaba de Josafat, pero estábamos ahí nomás. Y le digo, perdóname, yo me voy. Me levanté, me fui. Bueno, el otro día unos hermanos y una hermana me pidieron disculpas. Yo le dije, yo los perdono, pero ojo, estamos metiéndonos en las cosas del mundo. Ahí estaba Acab aborreciéndolo a un profeta. Y a veces también el mundo nos aborrece a nosotros cuando le predicamos el Evangelio, pero le tenemos que predicar el Evangelio. Y cuando hay algo mal que vemos que es contra la palabra de Dios, nos tenemos que levantar e irnos. No vamos a pasar por cobardes, no vamos a pasar por nada, sino vamos a ser vistos por Dios bien, ¿no? Entonces seguimos ahí, vamos a cerrar el paréntesis. Un amigo mío dice así, ¿no? Mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre mal. Amigo, ¿no? ¿Vieron cuando hay personas que nosotros los queremos discipular, ¿no? Y cuando llegamos a un punto que la persona dice, bueno, espera, acá no, porque esto a mí no me conviene, y vos le decís, no, pero tenés que cambiar esto. Y no, pero ahí no. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces. Yo si pudiera contarle estaríamos toda la noche, ¿no? Pero es que es así, así. Y muchas veces me han venido a preguntar, o a vos, a Gastón, o a Pablito, o a los profesores de los colegios, los alumnos, ¿cuántas veces habrán venido a preguntar? Y decir, mire, tengo que hacer esto y esto.
¿no? Y vos le das justo lo que tiene que hacer. Y si podés un versículo, mejor, ¿no? A pesar de que sea inconverso. Y después ves que hace lo al revés la cosa. Y después quizás le pregunta a otro y a vos ya te aborrece, porque vos decís, no, espera, no le preguntes a ese porque ese te va a decir tal cosa que no te conviene. Así le pasó. Y ahí estaba Josafat. ¿Y quién era? Micaías, aquel profeta que le profetizó que iban a perder esa guerra. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos decisiones. Mucho cuidado. Porque qué presión habrá tenido Micaías ahí. Fíjate, tenía 400 profetas delante. Tenía al rey de Israel, tenía a Josafat, y él tenía que decir la verdad de Dios. No sé si te habrás encontrado en algún problema así. Es difícil, ¿no? Cuando vos tenés 20 personas en contra y vos estás solo. A mí me ha pasado miles de veces estar en lugares solo en los viajes que hacía y tener que decir, yo soy cristiano, yo pienso así, Dios es así, y quizás hay de los otros 20 te dicen, no, porque esto, porque ve la maldad, porque ves cómo se mueren esto, y uno tiene que remar, ¿no? Ahí. Pero este profeta de Dios dijo, no, yo voy a decir lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque estos profetas de acá le habían dicho que iban a tener victoria. Y esa victoria no llegó. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas. Por eso algunas preguntas para reflexionar en esta noche. ¿Vendés tu libertad en Cristo para esclavizarte a cualquiera, a modas o a perjuicios? ¿Cómo estamos? ¿Vendemos? Te voy a contar una. Hace muy poquitos días me pasó esto. Tenía un muchacho que lo estaba discipulando. Él andaba en la droga, metido en la droga cuando viene a la iglesia. Toma decisión, viene ya con el que había tomado decisión con un amigo nuestro también, en otro lugar, y como le quedaba más cerca a la iglesia, empezó a venir a nuestra iglesia. Y venía a casa y nos juntábamos, leíamos, y él aparentemente venía bien, pero venía, o me estaba engañando a mí, o venía bien. Lo veíamos que venía bien. Hasta que cayó. Y un día la señora llama, es casado, tiene hijos, y se desapareció. ¿Cómo desapareció? Le digo, sí, no lo encontraron por ningún lado. Bueno, como él me había dicho en los lugares que andaba, agarré mi camioneta y lo empecé a buscar por un lado, por el otro. Fuimos, me metí en una villa y a ver qué pasaba. Y no lo encontré hasta que apareció. Bueno, arrepentido, apareció tremendamente arrepentido. Y bueno, vamos a empezar de vuelta. Empezamos de vuelta, hasta que cayó de vuelta, ¿no? Y en esta vez le digo, bueno, prepárate, te voy a llevar a un lugar, vemos si vos querés salir. Sí, yo quiero salir. Bueno, lo llevé a un lugar, Remar se llama el lugar, que es justo para drogadictos, para alcohólicos, para todos, ¿no? Los vicios que hay. Entonces, ahí estuvo como 15 días, lo llamo yo para que no le dejaban entrar el teléfono, y me dice, Abel, no, esto es muy sacrificado, esto no doy más, yo acá, esto, lo otro, y empezó. Claro, como su señora tampoco lo llamaba porque estaba muy herida por lo que había hecho, empezó a quejarse de que su señora como lo había abandonado. Y yo le decía, dale, seguí, que vamos a salir. No, hasta que agarró y se fue de ese lugar. Y ahora está como enojado con nosotros porque no puedo comunicarme más con él, ni esto ni lo otro. ¿Vendió qué? Vendió su libertad. Vendió su libertad. Él andaba bien. Él sí seguía bien con Dios y él no se metía con la droga.
Él hoy sería un siervo de Dios. Yo le decía siempre, pensá en esto, Dios quiere grandes cosas, hacelo. ¿Pero qué hizo? Cometió un gran error, de una mala decisión, de volver a la droga. Y perdió su familia, porque ahora no puede volver a su casa. Y las cosas que habrá perdido, ¿no? Y es lo que yo te decía, y ahí hay que preguntarse, de vender la libertad en Cristo por esclavizarnos. Están esclavos de vuelta. Están esclavos de vuelta. Les cuento otra. Después de 30 años apareció un muchacho el otro día acá y yo no estaba, estaba Raquel. También en la droga, pero en tremendamente este muchacho. Y también le dijo a Raquel, quiero salir de esto, ya no doy más, quiero salir, estoy esclavo. Y justo vino otro hermano a visitarnos aquí y Raquel hizo conexión con este hermano. Y bueno, están ahí, viendo qué hacer, pero perdió la libertad. Por eso, cuando tenemos que tomar decisiones nosotros, tomemos decisiones que sean conformes a la palabra de Dios. No perdamos la libertad. A los jóvenes siempre digo, no solo a los jóvenes, a los grandes también como nosotros, en nuestras decisiones, porque perdemos la libertad en Cristo para esclavizarnos con cualquiera, con moda, con prejuicios, ¿no? Y otra de las preguntas también, nosotros somos los que sabemos, ¿no? Yo puedo decirte, o Griselda o Gastón, cuando nos juntamos con alguno, yo soy como tú, yo soy como tú. Seguimos viendo lo que podemos saber en la palabra de Dios. Fíjense en el capítulo 18 de Proverbios, versículo 15. Dice así, le doy tiempo para que lo encuentren, ¿no? En Proverbios 18, 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón del entendido adquiere sabiduría. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Ahí tenemos otro versículo en Proverbios, en otro capítulo 19:3. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántas veces hemos visto así hermanos que se han enojado, no? Por decisiones que tomaron ellos. Por decisiones que tomaron ellos. Yo le decía a este muchacho cuando vino, porque él me dejó la camioneta, tiene una camioneta, le dejó acá en casa para que la cuidemos, ¿no? Cuando vino a buscar la camioneta, yo le decía, vos tenés que en tu mente retroceder. Retroceder hasta qué? Hasta que te des cuenta que vos fuiste el que cometiste el error, no tu familia. Cuando te des cuenta que vos fuiste el que te fuiste a drogar, no tu señora, ni yo, ni los demás. Y vos estás como enojado. Y es este Proverbio 19:3. Cuando aquel que comete las cosas tuerce su camino y se enoja contra Dios y se irrita en su corazón, es para tener en cuenta estas cosas, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo? Porque podemos vivir bien, a pesar de las circunstancias que pasemos económicamente y con toda la pandemia que pasemos. Si nosotros vivimos como Dios quiere, con su palabra, vamos a vivir bien, vamos a vivir bien.
El último, y ya no le quiero robar más porque voy largo, ¿no? El tercer compromiso que hizo. Y allí está en Segunda Crónica 20:37. Allí vemos un compromiso que hizo con el hijo de Acab, de hacer unas naves, de hacer unos barcos. ¿Y estos barcos para qué? De carga, un negocio, algo que le iba a dejar un dinero, porque iban a agarrar todo lo que iba a ser las cargas para ir a Tarsis. Y se unió al hijo de Acab, Ocosías, para construir barcos. Pero ojo, hizo otra cosa errónea, hizo un compromiso aquí con el hijo Acab, porque Acab ya había muerto. Y fíjense en una cosa, ahí va terminando el versículo, dice, y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Perdió todo, perdió todo. Lo que había pensado que iba a ser una ganancia, que había pensado que iba a ser algo próspero, tener una flota de barcos, ¿no? Se hundieron todos los barcos. Y se hundió aquel pensamiento, pero afectó en su vida, ¿no? Afectó en su vida. No sé a veces cuántos compromisos hemos hecho. Tengamos cuidado con quién hacemos los compromisos. Con quién a veces nos metemos, ¿no? Porque aquí no estaba acá, porque había muerto. Pero qué lindo, pónganse a estudiarlo y verlo, cómo fue esta vida de este hombre, Josafat. Después fue yendo bien. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de todos los errores que había cometido. Y a veces es feo, ¿no? Porque cuando aprendemos por nuestros errores, nos cuesta después remontar, ¿no? Nos cuesta remontar. Entonces, qué lindo es cuando vemos por medio de su palabra, entonces no lo cometemos los errores. Entonces allí estaba Josafat. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la verdadera sabiduría viene solo de Dios. Solo de Dios. Si viene alguno que no conoce a Cristo y si viene alguno que te quiere vender, como nosotros decimos a veces, esos espejitos de colores, ¿viste? Que el tipo está hablando y vos decís, qué bárbaro, si este negocio, esto debe ser próspero, ¿no? Pero después decir, pero este no conoce a Dios. Este no conoce a Dios. Este no es un consejo de Dios. Tengo que ver lo que Dios quiere para mi vida. Porque la verdadera sabiduría viene de Dios. Y ahí tenemos. Entonces vemos que la vida de Josafat es una vida de advertencia. Una vida de advertencia para los que amamos al Señor. A mí me gusta esto de ver en lo que es la palabra de Dios, que Dios nos pone lo bueno que hicieron, pero también nos pone lo malo que hicieron. Para ver en nosotros que si hacemos lo bueno, vamos bien, pero cuando cometemos malas decisiones, vamos a ir mal. Vamos a ir mal. Entonces ahí tenemos que Dios quiere que tengamos un corazón fiel a Él. Dios quiere que prestemos atención a su palabra. Para eso está escrito. Dios quiere que podamos tener
sabiduría, la mejor sabiduría. Dice ahí un proverbio 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Mejor. Fíjense lo que vale el oro ahora, ¿no? El oro vale fortuna. Cuando veo ahí la propaganda, y la palabra de Dios dice que no. Mejor es adquirir sabiduría, la sabiduría de Dios. Va a valer más que lo que pueda ganar, entender con. Entonces, tengo que ver mi vida en todo eso. Y hoy nos tocó en la iglesia un hermano que tomó allí en Efesios, capítulo 5 y 4, ¿no? Un hermano que él vino de Cuba a estudiar la palabra de vida y después de un tiempo quiso volver a Cuba. Y como él cambió su vida totalmente, porque él también andaba en la droga y era un hombre malo, Dios cambió su vida totalmente. Parece que las autoridades de Cuba pidieron informes o algo por el estilo, que no lo dejaban entrar más. No lo dejaban entrar más, hasta que él hizo tanta y se hizo tanto papelerío, pudo volver a Cuba y pudo allí levantar una iglesia y muchísimo. Cuenta el testimonio, grandísimo el testimonio de este hombre, ¿no? Y ahora vino de vuelta ante la pandemia y se tuvo que quedar por la pandemia, ¿no? Y él tomaba la palabra de hoy, ¿no? Y en Efesios nos decía esto, y lo quería compartir con ustedes. Fíjense en Efesios capítulo 5, versículo 15. Ahí el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Mirad, dices, esta palabra es muy interesante, ¿eh? Mirad, pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Detenerse, esa palabra de mirar es detenerse, ¿eh? Es mirar bien lo que estamos haciendo, es mirar bien lo que vamos a hacer para andar no como necios, sino como sabios. Ahora cuando vemos hermanos así, oremos por esos hermanos. Si podamos decirle, hermano, lea la palabra de Dios y escuche los consejos de Dios. Porque hay en todos lados, en todas las iglesias, aparecen algunos de aquellos que van cometiendo malas decisiones, han tomado compromiso con las cosas de este mundo. Y eso me sirve a mí, a pesar de que ya soy grande, ¿no? Pero también ahí hay jóvenes, yo veo jóvenes, ¿no? Para que ellos puedan tomar buenas decisiones. No por ellos, no por sus padres, sino las decisiones que Dios quiere. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es la que nos enseña a vivir en este mundo de tantos conflictos, de tantas maldades. Gracias, Señor, porque te tenemos como nuestro Salvador y como nuestro Señor de nuestra vida. Y podemos vivir en un mundo así, con gozo, con una esperanza, esa esperanza bendita que tú nos das, esa vida eterna, allí en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza de que tú estás al lado nuestro, esa esperanza que tú nos acompañas, esa esperanza que nada y nadie la puede dar, sino solo el Señor Jesucristo. Gracias por la iglesia de San Gustavo. Bendice a los hermanos, Señor, grandemente en este tiempo. Que ellos también puedan seguir predicando el Evangelio en ese lugar. En el nombre del Señor Jesús. Amén.